El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, acá de casa donde estamos grabando este estudio, y a todos los hermanos que también nos van a mirar. Les saludamos en esta tarde, noche en algunos lugares, pero igual la bendición del Señor sea con cada uno de todos ustedes, de todos nosotros. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de presentar la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de la familia, y hoy vamos a tomar algunos de los pasajes últimos que tomamos, donde se hace referencia a la familia, y en la Biblia encontramos cientos de referencias que la Biblia hace con respecto a la familia, porque no es una idea humana, no procede de una ley de esta tierra, sino que Dios mismo, el Creador, el que estableció la familia, le puso ese nombre tan importante para reconocer así la unión de un hombre y una mujer y los hijos que de ahí salen como una familia. Y para eso yo quiero darle gracias a Dios un momento, orar y encomendarnos en las manos del Señor. Padre, muchas gracias en el santo nombre de Cristo Jesús por el día que nos regalaste, porque nos has guardado, nos has protegido, nos has socorrido. Aún, Dios Santo, nos has dado la fortaleza para soportar estas altas temperaturas y la jornada de trabajo. Muchas gracias por todas tus bondades, todas tus misericordias y bendiciones para con nosotros. Nos encomendamos en tus manos y a tu palabra, que tiene poder para transformar las vidas y darnos herencia entre los santificados. Yo te ruego, bendigas a todas las familias de la tierra, que bendigas a todos aquellos que van a estar mirando esta enseñanza de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, y rogamos por ayuda en las necesidades que se estén dando, Dios mío, en cualquiera de las familias, porque tu deseo es, Dios mío, que la familia esté bien, esté bendecida. Por eso acudimos a ti por ayuda, por consuelo, por consejo, por dirección, por instrucción, y lo encontramos en tu palabra. Muchas gracias. Todo te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, queridos hermanos y amigos, vamos a tomar una escritura que leímos en las últimas intervenciones que tuvimos, que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Voy a leer desde el verso 14 hasta el 18, aunque son los últimos versos los que tengo escritos. Quiero abarcar un poco más en la lectura y lo leo así en el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre, y que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea el santo nombre del Señor. Aquí encontramos un llamado porque aunque todos somos creación, aunque todos hemos sido hechos por Dios, aquí hay un llamado para salir de ese ambiente, porque debemos de darle gracias a Dios, porque de en medio de todos, así como a Israel, de entre medio de todos los pueblos, lo levantó, lo llamó y lo sacó Dios para ser un pueblo especial. Nosotros ahora tenemos una bendición de ser llamados hijos de Dios. Y yo quiero reconectar este concepto, este nombre, vamos a llamarlo así, honroso, honorable, como el ser llamados hijos de Dios. Y recordar algunas palabras de los comentarios anteriores, de que la idea de llamar hijos a los que proceden de un hombre y una mujer o de un matrimonio no es idea humana, sino que viene del Creador, viene de Dios, y en esto que hemos leído Él mismo se presenta como Padre, llamando hijos o prometiendo, porque esa es la promesa, ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Aquí hay que hacer una diferencia, porque la gente dice todos somos hijos de Dios. En parte sí, por creación, pero ya cuando se trata de salvación, tiene que haber un convenio, un pacto, una señal, tiene que haber una decisión, una confesión para llegar a ser hijo de Dios y estar en esta posición de la cual hemos leído en la segunda carta a los Corintios. Dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vale la pena mencionar esto, hacer resaltar esta parte, porque mientras la persona se encuentre envuelta, involucrada en este mundo pecaminoso, lleno de maldad, donde se ha llegado al grado de cambiar los conceptos, los principios que Dios estableció, lo que hemos mencionado en otros estudios anteriores, donde las leyes, sobre todo en este país, ya no quieren reconocer o llamar hijos, ya no quiere que se use el título de padre, de madre, de hermanos o de familia. Pero aquí encontramos que el mismo Dios, cuando abandonamos ese mundo lleno de maldad, nos convertimos en hijos de Él. Y la única manera, amado oyente, amigo, y también para usted que ya es un hijo de Dios, que yo también soy un hijo de Dios, debemos de tener muy claro esto, que para llegar a recibir esa herencia, esa bendición de ser hijos de Dios, tenemos que renunciar a la maldad, tenemos que rechazar todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y en este caso, esto que hemos estado estudiando, lo que se está tratando de imponer a la humanidad. Nada menos acabamos de escuchar promesas y propuestas sanguinarias respecto a la vida, respecto a la familia. Y la palabra del Señor es la primera, o Dios es el primero en pronunciarse por medio de su palabra en contra de esas aberraciones y abominaciones.
Y si nosotros somos hijos de Dios, también vamos a estar del lado de nuestro Padre, vamos a estar del lado de sus leyes y no vamos a aceptar ni vamos a permitir ninguna de esas cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Entonces lo que hemos leído en el verso 18 es la promesa del Señor después o para todo aquel que abandona este sistema, este mundo lleno de maldad. Dios promete ser para esa persona un padre y promete Él también que esa persona, mujer o hombre, se convierta en un hijo o en una hija de Dios. Y estas palabras son muy grandes, muy importantes, porque quien lo pronunció y lo dijo es el Señor Todopoderoso. Y nuestro Dios es digno de toda confianza, su palabra es digna de toda confianza, y no solo eso, sino también de ser recibida por todos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quiero leer algunas escrituras que nos hablan acerca de las promesas a la familia. Ir explicando algunas cosas bien importantes que estuve mirando en estos pasajes, y para esto yo quiero comenzar después de la lectura de 2 Corintios 6. Quiero comenzar leyendo Génesis capítulo 22. Entonces en el capítulo 22 del libro de Génesis encontramos la promesa que Dios le hizo a Abraham, y lo encontramos en el verso 18. Después de haber pasado Abraham una prueba, porque dice que Dios lo probó, le pidió a su hijo, a su único hijo, en sacrificio. Y Abraham, que la Biblia dice que era amigo de Dios y quería obedecer a Dios, estuvo dispuesto a realizar o a llevar a cabo y cumplir esa orden que Dios le había dado. Pero cuando él estaba dispuesto y Dios probó su corazón y miró que él estaba dispuesto a obedecer, Él le hace una promesa, y esa la encontramos en el verso 18. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, yo quiero llevarlo a esta reflexión. Y para eso, para comprobarlo, voy a citar Génesis 10, 1 y 5. Ahora, ¿de qué se componen las naciones? ¿Cómo se forman? De lo que estamos hablando en esta noche, de las familias. Y aquí dice, en Génesis 10, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Abán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Abán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Ahora en el verso 5 dice, lo que está hablando
los primeros versos está hablando de la familia de Noé, de los hijos de Noé, que ya habían procreado hijos, ya eran familias independientes aparte de Noé, y por eso yo mencionaba que de qué se forman las naciones. Las naciones se forman y se poblan de familias, como la iglesia está compuesta de familias. Así las naciones están compuestas, pobladas, han crecido porque se han multiplicado las familias. Ahora yo menciono esto porque el ataque ya no es independientemente a una familia o a la familia, es a las naciones enteras. El maligno les está imponiendo leyes abominables y terribles para llevarlas a la destrucción moral, quizás no física por ahora, pero al ser sometidas a esos pecados que son desagradables delante del Señor, también físicamente o materialmente pueden ser destruidas, lo cual la Biblia dice que habrá juicio y habrá castigo, como lo hubo en ciertas naciones que la Biblia lo menciona. Entre ellas son como 5 naciones de la comarca, que así dice la Biblia. Entre ellas está Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Satanás ataca a una nación, prácticamente está atacando a la familia, porque de las familias es que se compone una nación, y de las familias se ha poblado el mundo, y el enemigo se ha ensañado en contra de la humanidad, y la gente sin conocimiento no entiende que el objetivo de Satanás es destruir a las familias, y destruyendo a las familias arruina al mundo, arruina a las naciones. Y por eso es que él viene con toda la fuerza del mal para hacer daño, y por eso es que las familias tienen que pararse firmes, sobre todo las familias cristianas, las familias que conocen la salvación y conocen a su Dios. En el tiempo de Antíoco Epifanes, en el tiempo de los Macabeos, allí habla de que el pueblo que conocía a su Dios se iba a esforzar, lo cual fue así. Una familia de sacerdotes encabezada por un anciano llamado Matatías con sus 5 hijos no aceptaron todas las abominaciones que venía presentando Antíoco Epifanes, porque él venía introduciendo el culto falso y venía incitando a los israelitas a transgredir las leyes. Pero estos se levantaron, pelearon, liberaron el templo, lo purificaron y volvieron otra vez a establecer el verdadero culto del verdadero Dios entre el pueblo de Israel. Yo menciono esto porque ante toda la propuesta sanguinaria que el enemigo viene pronunciando por medio de los líderes políticos, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que mantenerse firme, tiene que seguir creyendo en el matrimonio tradicional, legítimo, lo que Dios estableció. Tiene que seguir manteniendo el concepto de la familia y los principios como Dios la estableció entre un hombre y una mujer, y de ahí nacen hijos. Eso es lo que Dios estableció, y por eso el pueblo del Señor tiene que pelear. No importa lo que pase, no importa de cuántos derechos podíamos ser privados, pero no queremos perder el derecho de entrar a la patria celestial por aceptar las aberraciones y abominaciones que se vienen fomentando, que vienen presentándose, que vienen proponiéndose en este mundo. Entonces, al igual que un pequeño pueblo en Israel en el año 168 más o menos antes de Cristo, le llaman la revuelta o la rebelión de los Macabeos.
ellos se esforzaron, se levantaron, defendieron las leyes santas del Dios santo que las había establecido, y ellos volvieron otra vez a establecer el culto al verdadero Dios. Lo mismo tiene que hacer hoy la iglesia. Tenemos que orar, tenemos que hacer lo que sea necesario, pero no vamos a ceder, no vamos a aceptar ninguna cosa, no importa lo que tengamos que pasar, pero queremos agradar a aquel que nos tomó por soldados, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No vamos a cambiar la gloria de Dios por cualquier cosa, como lo hizo Israel, que cambiaron la gloria de Dios por un becerro de oro, por un animal que come paja, es lo que dice el Salmo 78, pero nosotros lo vamos a mantener. Así de que está oculto hay veces a los ojos humanos, pero Dios nos viene revelando las intenciones y los propósitos del maligno. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo como guía, iglesia, líderes, pastores y todos los hijos de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos dé revelación, porque aquí la promesa de Dios a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones, vamos a estar mirando por las Escrituras cuál era esa simiente. Esa simiente en verdad hablaba del hijo de Abraham, pero el hijo de Abraham solamente estaba representando a la verdadera simiente, la cual es Cristo, que la Biblia lo declara y lo vamos a estar leyendo en un momento. Entonces Dios prometió a Abraham bendecir a todas las naciones. En otras palabras, ya hemos hablado a todas las familias, porque las naciones están integradas, se han extendido y han crecido y se han establecido a base de familia. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros vemos en la ciudad una colonia. Llega una familia, compra una casa, enseguida llega otra familia y compra otra casa, otra tercera familia compra otra casa, y ya no vamos a enumerar, pero al final de tantas familias que se llegaron a acomodar en esa colonia, ya no es una colonia, viene siendo una ciudad, un pueblo, y aquello se ha multiplicado. ¿Y quién lo compuso? ¿Quién fue? Fue la familia. Entonces por eso es que Satanás se ensaña contra las naciones. Voy a poner de ejemplo la nación, la Unión Americana, donde vivimos. Está siendo atacada por el enemigo, pero el propósito es la destrucción de las familias, borrar el nombre que Dios ha establecido. Y la Biblia dice que todo lo agradable, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, nosotros en ello debemos de pensar. Eso dice Pablo a la iglesia de Filipos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es preciosa la palabra del Señor. Vamos a ver lo que estábamos mencionando acerca de la simiente. ¿Quién es la simiente? Dios le hizo a Abraham una promesa basada en su hijo, pero a quien representaba a su hijo era a la simiente verdadera, y esa simiente es Cristo Jesús. Y en el libro de los Hechos, Pedro toma estas palabras de Génesis 22 y de Génesis 12, porque ahí están esas promesas, para darle un mensaje al pueblo de Israel, y allí menciona otra vez la palabra familia. Así de que la idea de borrar el nombre de familia es una idea del mismísimo diablo y del mismo infierno. Pero lo que importa, lo que vale y lo que prevalecerá es la ley de Dios, es la palabra del Señor, y en ella nosotros vamos a creer. Entonces en Hechos capítulo 3
verso 25 dice lo siguiente, y aquí aparece la palabra otra vez que Dios dijo en 2 Corintios 6, verso 18, hijos e hijas. Aquí aparece hijos. Pedro le dice a los judíos, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham lo que acabamos de leer, que en su simiente serían benditas todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Allá en Génesis 22 encontramos todas las naciones. Ya explicamos por la palabra del Señor de qué y cómo se componen las naciones. Se compone de las familias que se van agrupando, que van dependiendo de una familia, va saliendo otra familia y se hace un pueblo. Esa es una simiente, esa es la simiente. Entonces, después de leer a Génesis capítulo 3, verso 25, vamos a encontrar quién es esa simiente. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 encontramos tomado de las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis. Tanto Pedro hace mención de ello como Pablo también toma de allá para esta enseñanza a los Gálatas. Dice Gálatas 3, verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, en esa simiente de Abraham, de donde viene Cristo, donde su Hijo es tipo y figura de Cristo, ahí son benditas todas las naciones y benditas todas las familias. Yo quiero decirle a las familias que no conocen a Jesucristo como Salvador de sus almas, que Cristo les ama, que Cristo quiere poner orden en su familia, que Cristo quiere bendecirle, que Cristo quiere salvarle, que Cristo quiere rescatarle, porque aquí dice que en la simiente de Abraham, no dice las simientes porque se refería a una sola simiente. No nos olvidemos que Dios le dijo a la serpiente que iba a haber conflicto entre la simiente de ella y la simiente de la mujer. Está claro, aquí en mismo Gálatas dice de que Cristo vino de una mujer y hubo conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente o la serpiente mordería en el calcañal, pero Cristo aplastaría con su pie en la cabeza a Satanás, lo cual sucedió con su muerte en la cruz del Calvario. Venció todos los poderes malignos, venció a los principados, venció a toda potestad, exhibió públicamente todo el mal que Satanás había establecido para mantener subyugado, oprimido y esclavizado a la humanidad, para cumplir el Señor la gran promesa de que en la simiente que menciona a Abraham serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra.
Así es de que otra vez recordamos a las familias que van a mirar este estudio, que todavía no tienen la bendición de Cristo Jesús. Él les está esperando para bendecirles y para ayudarles, para librarles de que sean arrastrados y engañados por las falsedades que ahora se están hablando acerca de la familia, donde se quiere borrar ese nombre tan honorable, tan precioso, que lo puso nada menos que el Dios Todopoderoso. Por eso leíamos en 2 Corintios 6, 18, termina diciendo, dice el Señor Todopoderoso. Así es de que al contradecir lo establecido por Dios, hay un problema. Quiero leerle 2 escrituras más. Bueno, 3, porque quiero regresar a Génesis capítulo 9. Y cuando ustedes lo reflexionen, esto que hemos estado leyendo despacio, mirarán de que concuerda todo lo que estamos hablando. En Génesis 9, 1 dice lo siguiente, el encabezado, el título de este capítulo dice, Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez para confirmar que las naciones se componen y se poblan de la familia. Ahora, para rebatir el concepto, la idea de que están tratando de imponer, porque han llegado a grado los hombres de que quieren hacer, voy a usar este término fuerte, quieren hacer parir a un hombre, pero el hombre no fue hecho para parir. La que fue hecha para que diera a luz hijos es la mujer. Entonces los hombres, en su afán de llevarle la contraria a Dios y ir en contra de su voluntad, han llegado hasta ese grado a intentarlo. Ahora, ¿por qué se dice que Dios le da la orden? No se olviden que Dios le dijo a Noé, entra tú y tu mujer, entren tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y cuando Él les dice que engendraran y que se multiplicaran y llenaran la tierra, obviamente está diciendo que los 3 hijos de Noé, cada uno tenía una mujer, y de esas mujeres que tenían empezaron a salir hijos y se poblaron o se pobló la tierra y se multiplicaron las naciones. Ahora sí, 2 escrituras más para hablar de la simiente. Primera Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, ya hemos leído que esta simiente a la cual la Biblia hace mención desde el Génesis, en Gálatas, y lo que estamos leyendo ahorita en Pedro, se refiere a Cristo Jesús. Así de que todo el que quiera ser una nueva criatura, tener un cambio en su vida, tiene que renacer de la simiente santa, la simiente correcta y verdadera, en la cual y sobre la cual se hicieron las promesas de salvación y de bendición a la familia y a todo el mundo entero. Y esa simiente es Cristo Jesús, ya lo hemos comprobado. Por eso Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor, amigos, hermanos, familias, es la que nos orienta y nos lleva a tener un encuentro con el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, que es la simiente de la cual se está hablando desde el principio, desde el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Así de que no somos nosotros
nacidos de otra fuente, sino de la correcta y de la verdadera. Y bendito sea el nombre del Señor, y agradecemos a Él por esa bondad tan infinita que nos dio la bendición de ser hechos hijos de Dios, porque nacimos de nuevo al haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Termino leyendo primera carta de Juan, capítulo 3, en el verso 9. Aquí hace mención otra vez a la simiente de Dios. ¿Qué tiene que ver? Quizás dirá alguno, lo de familia con lo de la simiente. Desde allá viene mencionando que la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, el Salvador del mundo, iba a venir de una mujer. Por eso Pablo dice a los Gálatas que cuando llegó el tiempo, el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí lo confirma en Juan, 1 Juan capítulo 3, verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pedro acaba de decir que hemos renacido. Hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, ¿cuál es la simiente de Dios? Es Cristo Jesús. Dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y cuando leíamos en 2 Corintios capítulo 6, para convertirse en hijo de Dios, renacido o nacido de nuevo, se necesita salir de en medio del mundo del cual estaba hablando Pablo o Dios mismo a la iglesia de Corintio. Por eso aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Ya lo comprobamos, es Cristo Jesús. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí está la diferencia entre el que no es de Dios y el que es de Dios. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de que, amados hermanos y amigos, concluimos acá este breve estudio respecto a la familia, basado en la palabra del Señor, esperando que llegue a muchas familias y que llegue a familias que no conocen al Señor, que vean que en aquella simiente que Dios prometió, Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso es importante hablar la palabra del Señor. Yo le doy muchas gracias a Dios por el momento que nos ha permitido reflexionar y meditar en la palabra del Señor y poder dirigirnos a mucha gente. Yo sé que Dios va a llevar esta palabra y va a bendecir y va a hacer reaccionar y reflexionar a muchos. Así es de que yo le doy muchas gracias y quiero darle también gracias a Dios en unas breves palabras de oración para terminar esta reunión y este estudio de la palabra del Señor. Padre, muchas gracias otra vez más, ahora porque ya, Señor, nos has permitido concluir este corto estudio de tu palabra, pero que será de grande beneficio y de grande bendición para muchas almas. Esa es nuestra oración, ese es nuestro ruego, y dirigimos y proferimos palabras de bendición a aquellas almas que no te conocen todavía, aquellas vidas en las cuales la simiente tuya, de la cual acabamos de leer en la última cita, todavía no mora en ellos, para que ellos abran su corazón, para que ellos puedan experimentar
la bendición, la dicha, la bienaventuranza y el privilegio de tenerte a ti en nuestras vidas, en nuestra cuenta y tener tu bendición. Dios del cielo, todo te lo rogamos en el nombre santo y poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.